Hola amigos, una vez más, qué bendición tan grande tengo el de poder compartir la palabra del Señor y acompañar a los edificadores de alto nivel en esta serie de enseñanzas que están teniendo sobre las cartas, las 7 cartas del apóstol Juan, o mejor, que el apóstol Juan escribe de parte de Dios, del mismo Señor Jesucristo, para compartir con las 7 iglesias de Asia Menor. Hoy quiero comenzar dándole una introducción, recordando algo en su mente. Seguramente usted recordará aquellas reuniones probablemente cada 2 meses, bimestrales, y esa reunión al final de un año escolar donde a usted y tal vez su madre o su papá o ambos asistían para la entrega de notas, donde se evaluaba el trabajo realizado, los logros alcanzados, las tareas hechas, los compromisos, la disciplina y cantidad de cosas que darían crédito para que usted fuera promovido para un siguiente nivel, o por el contrario tendría algunas notas pendientes, algunas materias pendientes, algunos logros pendientes con respecto a su proceso educativo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros cuando vemos este mensaje de las cartas es más o menos eso, una serie de evaluación, una serie de poder mirar el contexto, el trabajo realizado, las obras hechas, los desafíos que las iglesias, cada una de las diferentes iglesias estaban realizando y serían evaluadas, nada más y nada menos que por el Señor Jesucristo, el que va a estar evaluando a la iglesia. Y esto me habla de que el Señor nos va a estar evaluando a cada uno de nosotros como iglesia. Hoy vamos a hablar de la evaluación que el Señor hace. Me llama la atención que es una evaluación muy extensa. Se demora mucho el Señor tocando varios puntos a una de las iglesias que eran consideradas más pequeñas de ese tiempo, en esa región. Y estamos hablando de la iglesia de Tiatira. De hecho, Plinio el Viejo lo registra muy bien el doctor William Barclay en su libro Letters of Seven Churches, las cartas a las 7 iglesias. Él redacta que Plinio el Viejo, que fue un habitante que vivió en el primer siglo, pues hace referencia a esta ciudad de Tiatira y a otras comunidades sin importancia. Así la registra este personaje. Sin embargo, esta carta que está registrada en el capítulo 2 de Apocalipsis, encontramos grandes verdades y muy serias, importantes para nuestra vida. Lo primero es entender que la verdad es estrecha. Tenemos que decir sí, la verdad es estrecha. Que es absoluta, indudablemente. No podemos cuestionar la verdad. Sin embargo, cuando nosotros miramos esta iglesia, vemos que ella no solo tiene el potencial de ser rescatada, sino que esta exhortación también nos lleva a nosotros, a la iglesia que en estos tiempos se está pareciendo más y más a unos. Vuelvo y aclaro, algunos estudiosos dicen o han dividido la historia desde el nacimiento de la iglesia hasta nuestros días y ha colocado secciones, diferentes secciones, y ha dicho cada sección es una parte de la iglesia. Esta fue la iglesia tal, y esta es la iglesia tal, esta es la iglesia de Éfeso, esta tal, la de Tiatira, y a la última, pues es la última, entonces la de nuestros días. Es una aplicación, para mi parecer, no muy real, respetable, porque sí, debo respetar cada criterio, pero la aplicación para mí es que diferentes grupos y organizaciones podemos tener de una u otra de las iglesias, y no solamente ellos, sino que nosotros en algún momento podríamos estar cayendo en algunos de los errores que esas 7 iglesias en el tiempo de Juan estaban siendo sometidas. En el capítulo 2, verso 18, entonces el Señor dice, bueno, escríbele al ángel, al mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y entonces encontramos que nuevamente el Señor Jesucristo entra con algunas de las descripciones que ya ha usado también previamente con diferentes figuras en las anteriores iglesias. Él se introduce de cierta manera así para enfatizar ciertos aspectos. Por ejemplo, en la iglesia que estudiamos en Éfeso, el Señor dijo, bueno, esa iglesia está perdiendo el primer amor.
Y entonces él se presenta como aquel que seguía caminando en medio de ellos. En la iglesia a Esmirna, pues esa iglesia estaba sufriendo gran persecución, y ya tuvimos una enseñanza muy especial allí acerca de esta iglesia. Estaban sufriendo entonces persecución y martirio, y entonces el Señor también le dice a esta carta: yo también morí, pero tengo poder sobre la muerte y resucité. Cuando nosotros miramos la problemática en la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, esta iglesia no tenía la facultad de poder discernir entre el bien y el mal, y combinaba estas dos de una manera bien particular. Había un sincretismo allí, y entonces el Señor se le presenta como aquel cuya palabra es una espada de dos filos. En otras palabras, que Él va a juzgar aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta carta a Tiatira comienza de esta manera: que Él tiene ojos como llama de fuego y tiene pies semejantes al bronce bruñido. En otras palabras, está diciendo: mire, mis pies están quemados, están ardiendo, están en fuego, están en ese fuego de prueba también. Ahora, recordemos que el fuego en el Antiguo Testamento y en algunos pasajes del Nuevo nos representa a nosotros prueba. Nos habla a nosotros de fuego, de disciplina, de calor, de exhortación. Y sabe, la iglesia de Tiatira no estaba dispuesta a disciplinar a sus miembros, a esos miembros que vivían en pecado, a aquellos que no se están arrepintiendo de sus obras, y es por eso que ahora viene el Señor y le dice: yo vengo con llama, con ojos como llama de fuego. En otras palabras, todo lo que ustedes están haciendo me están irritando los ojos. Lo que ustedes están haciendo que yo conozca la realidad de las cosas. Y viene juicio. Recordemos que el fuego es señal de juicio. Pero ante esta problemática, primero, permítame entrar en lo que son los elogios. Recuerde que el Señor siempre comenzaba con las cosas buenas. ¿Qué estaba haciendo bien la iglesia de Tiatira? Bueno, en estos elogios vemos 6 características. En el capítulo 2, versículo 19 comienza y dice: yo conozco, número 1, tus obras. Significa el trabajo, conoce el trabajo que venían realizando. Número 2, yo conozco el amor, ese amor ágape que ustedes han profesado y que los ha mantenido. Número 3, les dice: yo conozco su fe, también es reconocida. En cuarto lugar, el servicio, de ahí viene la palabra diaconía, diácono, el servicio que estaban realizando. En número 5, la quinta característica, estaban haciendo muy bien, era una iglesia que era perseverante, tenía muy buena perseverancia, estaban soportando pruebas, luchas, batallas, pero tenían paciencia. No sabemos exactamente cuáles serían las pruebas, pero ellos estaban ahí perseverando en medio de esas luchas. Y en sexto lugar, ellos no se relajaron, ellos no perdieron los esfuerzos de seguir haciendo todo lo anterior, todo lo que anterior estábamos viendo. Entonces ellos seguían ahí, no se relajaron. Entonces encontramos una iglesia que está comprometida, una iglesia que es amorosa, una iglesia que está ocupada, que es activa, una iglesia fiel, una iglesia paciente, una iglesia sufriente, y que estaba aún haciendo muchas cosas como nunca antes para Dios. Déjeme decirle, en medio de mi venida a los Estados Unidos y estudiar un poco la situación de las iglesias acá en los Estados Unidos, leí por ahí en alguna ocasión que la iglesia promedio de los Estados Unidos tiene 12 años de un buen crecimiento, de una buena expansión, de un buen impacto con el evangelio, pero después de los 12 años, esta iglesia comienza a decaer. Se pierde el discipulado, se pierde el crecimiento, la evangelización, se pierden miembros, vienen otras iglesias, vienen otras ideas, vienen otros ministerios. Por lo tanto, dicen que el periodo de vida de una iglesia en los Estados Unidos es de 12 años. Sin embargo, la iglesia de Tiatira ya tiene más de 60 años de haber sido establecida, y aún siguen trabajando, aún siguen activos, aún siguen creciendo, aún siguen superándose. Esta iglesia estaba en este esplendor, pero estaban en un gran peligro
y no sé si lo sabían los miembros o no, pero ahí viene el mensaje del Señor. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la exhortación que entonces el Señor Jesucristo va a hacer a esta iglesia? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, dice allí. Y entonces cuando habla de esta mujer también dice, y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es muy posible que esta iglesia haya tenido muchas más dificultades, pero esta tentación de esta enseñanza de esta mujer tiene que haber sido la que marca la pauta de la exhortación del Señor para esta iglesia. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Esta iglesia, aunque estaba muy retirada y no era muy grande, era importante en el comercio. De hecho, se ha estudiado que ellos tenían agrupaciones, tenían gremios según la calidad o el sector comercial que ellos afectaban. Gremios de los textileros estaban por un lado, estaban los que tenían la lana, la tenían, trabajaban con diferentes tipos de ropa, textiles, pero también estaban los gremios de los curtidores, de los alfareros, de los artesanos. También incluso encontramos mercaderes en los diferentes gremios. Y dentro de esta ciudad, por ejemplo, estaba una mujer que leímos en Hechos de los Apóstoles que se llamaba Lidia y que era comercializadora de púrpura. Y esta mujer nos da una luz de lo que se producía allí. La púrpura o la tinta púrpura era algo que era extremadamente costoso, era algo extremadamente caro. Se podía obtener de dos maneras. O se extraía de una raíz que crecía en los alrededores de esa región, o se extraía de unos moluscos llamados murex, que tenían que ir hombres a la profundidad del mar para poderlos atrapar y poderlos entonces traer para sacar la tinta. Eso lo hacía entonces bastante costoso, de tal manera que no cualquiera tenía prendas con este teñido púrpura. De hecho, la Biblia nos habla o nos registra que solamente los reyes, incluso el Señor Jesucristo, tenía un manto también de púrpura, del cual era de un alto valor. Seguimos adelante para no extendernos tanto con esto. Entonces, estamos hablando que hay una ciudad que es de mucho comercio, de mucho agite. Llegaban comerciantes, llegaban culturas, llegaban religiones, llegaban pensamientos, llegaban doctrinas, llegaban filosofía, llegaban psicología, llegaba una cantidad de enseñanzas en esta tierra que aunque era pequeña, pero ahí se impactaba esa situación. Entonces, ellos creían en su tiempo que sus diversos dioses, si les estaba yendo bien en sus negocios, es porque los dioses estaban bien. Si los negocios no estaban yendo bien, entonces tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer cierto tipo de acciones para que sus dioses los bendijeran. Y ahí, entonces, dentro de esos ritos, esta gente comía juntos, se divertían juntos, hacían fiestas, hacían bacanales para poder elogiar a sus dioses. Y finalmente, tenían algunos de ellos que acceder a religiones o a actos religiosos, como por ejemplo el llamar sacerdotisas y tener relaciones sexuales, que para ellos estaba bien visto, para ellos era lo correcto en la religión de ellos y en las acciones de ellos, de la cultura de ellos, y participar de esas cosas. Entonces ahora viene el problema de la iglesia. La iglesia es fundamentadita, organizadita, conoce el evangelio, comienza a crecer, comienza a avanzar. Los hermanos de esa iglesia empiezan a fortalecerse, se bien, pero entonces empieza el billete, empieza a llegar el crecimiento económico, empieza a ver la prosperidad económica y empiezan a ver toda cantidad de cosas. Sin embargo, tienen que asistir a la reunión de los gremios y tienen que asistir a donde fulano y tal, que es el jefe, con el cual va a tener que hacer un negocio más adelante, un prospecto de negocio, y empiezan a participar de las comidas, y empiezan a participar de las bebidas y toda esa cantidad de cosas y las charlas, y vamos para aquí, vamos para allá, y de pronto dicen, bueno, traigamos las sacerdotisas. Y entonces ahí nuestros hermanos cristianos estaban en un dilema. Muchos decían, bueno, por años hemos entendido que para que nos vaya bien tenemos que participar de estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Muchos toman la decisión de abstenerse, pero otros no. Y entonces ahí
es donde entonces nosotros entendemos que nuestro trabajo no demanda nuestra alma, sino nuestra aptitud. Una cosa es poder trabajar nosotros de corazón para nuestra profesión, para lo que hacemos, para nuestra actividad económica. Y otra cosa es adorar nuestra profesión. Y allí entonces viene el dilema, donde somos confrontados. Porque muchas veces entonces nosotros nos podríamos volver hombres que adoramos nuestros trabajos, nuestras acciones, y descuidamos lo que el Señor está llamando. Volvemos a nuestros trabajos unos ídolos. Entonces, ante esto, nosotros nos preguntamos, ¿puede realmente un cristiano ser cristiano fiel y participar de fiestas idólatras, inmorales, y permanecer ser cristianos? Ante esta inquietud, apareció una mujer en esa iglesia. Algunos historiadores dicen, no, no es una mujer, es un seudónimo, una mujer, y le ponen de apodo para llamarla de alguna manera Jezabel. Otros dicen, no, es una mujer con un espíritu, con una enseñanza allí, como la que se registró en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, y usted leerá muy bien y conocerá muy bien la historia de Jezabel. No la tocaremos ahora por tiempo. Pero aparece esta mujer y dicen, ¿sabe una cosa, hermanos cristianos? ¿Está bien hecho eso? Háganle, no importa. Ya, lo importante es el espíritu. El espíritu ya fue salvo. Ustedes conocieron a Cristo y ahora pues ya son salvos. Ahora participen y hagan. Que el que es salvo siempre será salvo. Eso no hay problema. Y empiezan enseñanzas que empiezan a confundir. No, si usted fue hermano, o si usted fue predestinado para morirse, así sea buena gente, buena persona, haga lo que sea, usted va a condenar para siempre. Pero si usted fue predestinado para ser salvo, ya encontró la salvación, ya está en lo correcto. Siga adelante, participe, eso no hay problema. Una que otra fiestecita no hace daño. Una que otra canita al aire no hace daño. Eso, siga allí. Jezabel está combinando mejor, exitosamente la adoración con la inmoralidad. Jezabel está combinando el negocio con la idolatría. Ella ha traído el pecado a la iglesia, a la asamblea, bajo el disfraz de la tolerancia. Tolerancia en la distancia. El Señor dice, tengo algo contra tuyo, es que tú toleras. ¿Qué debería hacer la iglesia de Tiatira entonces? Ellos tenían que arrepentirse de su tolerancia y de juzgar el pecado y al pecador no arrepentido dentro de la iglesia, dentro de esa asamblea. Ellos tenían que encargarse de haber llamado a Jezabel, de juzgarla. Ahora, me llama la atención que hay un paralelismo entre el fuego que cae de Dios hacia los profetas, hacia el holocausto de los profetas de Elías y los profetas de Baal, que no trajeron fuego, pero ahora el Señor va a traer fuego también sobre esta congregación. 6 consecuencias de negarse a tratar con el pecado, y con esto voy a terminar. Lo primero de ellos es decir que sin disciplina la iglesia va a aumentar el engaño del pecado en la mente del pecador. Si se sigue tolerando el pecado y no se predica en contra del pecado, la gente va a pensar que entonces eso es tolerable, que eso es aceptable, que se está bien, que se está haciendo las cosas bien. La gente va a pensar, dice, no. Y entonces el Señor le dice, esa mujer dice ser profetisa, dice enseñar la palabra, dice. Ahora, no solamente nos enfoquemos en una mujer, pensemos en los ministros de hoy, que ellos dicen estar predicando la palabra de Dios, que ellos asumen que están predicando y diciendo así dice Dios. Ellos asumen que están dando una buena enseñanza, una correcta doctrina dentro de sus congregaciones, pero no se está haciendo nada en contra del pecado. Aquellas personas que están siendo engañadas van a creer que entonces están bien,
que solamente se les dice: usted va a ser próspero, usted va a avanzar, descubre el campeón que hay en ti, tú eres el centro del universo, no hay nadie mejor que tú eres la razón por la cual Cristo murió, y te hace a ti egocéntrico, y te hace a ti el centro del evangelio, y todo es para ti, y todo gira en torno a ti, y de tu prosperidad, y de tu sanidad, y nada más que tú. Y no se le dice: no, así no es, hay que corregir. Ahora, ellos están envueltos en el pecado. Y toda la Escritura nos habla a nosotros de dejar nuestras obras. Lo segundo que debe haber, o la segunda consecuencia mejor del pecado, de querer no exhortar a Jezabel a esta situación, es que la iglesia va a estar entonces proveyendo una audiencia para una falsa doctrina. Y como estos mensajes se venden bien, llegan bien al corazón del oyente, entonces trae más gente, y entonces cada vez se va a promocionar y se va a tener un auditorio cada vez más grande, pero cada vez más comprometido. Y ante esta situación, quiero hacer una aclaración. Algunos predicadores dicen: la mujer no puede enseñar. Mire que Jezabel estaba enseñando. No. Por otro lado, vemos buenas enseñanzas, y sobre todo en el Nuevo Testamento, a partir de buenas mujeres de Dios. Pero mi punto es el siguiente: ¿de qué le sirve a un hombre ser hombre, o a una mujer ser mujer, si al final lo que va a enseñar y predicar no es lo que Dios verdaderamente dice? ¿Qué peligro es el hombre o la mujer enseñando lo que el hombre o ser humano está enseñando de parte de su corazón y no de parte de Dios? Esta mujer está enseñando probablemente una enseñanza dualista ante esta situación. Está confundiendo el auditorio, y la audiencia está siendo confundida. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Pablo nos dice muy claramente qué hay que hacer con el pecado. En Romanos 6, verso 1 en adelante, usted podrá leer, dice que no podemos decir que hemos muerto al pecado y seguimos viviendo en pecado. Nos toca arrepentirnos de corazón. Juan, el apóstol, dice que el que practica el pecado es del diablo. Es claro, es directo. Todos pecamos, sí, yo tengo mis pecados. Seguramente tú tienes los tuyos. Tu hermano, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Todos tenemos nuestras fallas, nuestras batallas con las cuales estamos ahí. Pero no podemos quedarnos allí. Ahora, en tercer lugar, esa iglesia permitió que un pecador no arrepentido influenciara y promoviera el pecado en la vida de otros. Ahora no solamente hay un auditorio, no solamente hay una iglesia, no solamente hay una iglesia, no solamente hay un canal de YouTube, no solamente hay una red social, sino que ahora se está promoviendo. Y el Señor le dice: mire, usted está seduciendo a Jezabel, usted está seduciendo a mis siervos, así le dice. Usted podría imaginarse un pecado más grande que este. O sea, que no solamente él lo viva, sino que entonces le permita, motive a otros a pecar. El Señor dice muy claramente que si alguien comete o está en pecado y hace tropezar a uno de esos pequeños, mejor es que se amarre una piedra de molino. Esto habla de una piedra pesadísima que era solamente girada o procesada a través de la fuerza animal, y que se amarre esa piedra de molino y se tira a lo profundo del mar. Ahora, Jezabel está enseñando y está seduciendo a los siervos para que practiquen inmoralidad sexual y también coman de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ellos se habían olvidado lo que en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 la iglesia se había propuesto no hacer. Y Jezabel está combinando esta situación, además de la inmoralidad, la idolatría, la comida, los ídolos. Sin embargo, el Señor le dice: ¿y sabe una cosa? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta y todavía no lo ha hecho. No quiere. Solo quiero decirle esta iglesia no solamente permitió que esta mujer se autodestruya, sino que le ha dado una audiencia a quien no se le va a enseñar la verdad,
se va a enseñar engaño, se va a enseñar o se va a influenciar con una doctrina totalmente equivocada y no hay restricciones para ello. En cuarto lugar, esta iglesia está ayudando a que el pecador crea que había logrado evitar las consecuencias del pecado. Ya, ellos dicen, bueno, ella puede, nosotros también podemos, y mire, lo hicimos y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos allí, quiero decirle que las apariencias engañan, porque en Apocalipsis capítulo 2, verso 22, dice el Señor allí, y yo la arrojo en cama. Esa palabra cama que está ahí es la palabra griega kliné, que significa, o la podríamos traducir como sillón del banquete. Un cómodo sillón donde llega el banquete. En otras palabras, la gente va a estar en pecado, esta Jezabel está en pecado, los hermanos de Tiatira estaban en pecado, estaban prosperando, estaban avanzando, le llevan bien los negocios, participaban de aquí en la iglesia, pero participaban de acá del mundo, aquí y allá, y están cómodos, agradables ahí, están ahí, en ese banquete, no pasa nada. No se han querido arrepentir, se dice, no va a ser así. Vendré un momento donde el momento donde ellos piensen que están en mejor esplendor, yo voy a actuar. Quinto lugar, o la quinta consecuencia, estos creyentes débiles no solo arruinaron sus propias vidas, sino que también corrían el peligro de morir tempranamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el capítulo 2, verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Quiero aclarar esto. Esto no se refiere en nada a la gran tribulación, del cual hablaremos seguramente en algún otro video, o lo que ya hemos aprendido de esos tiempos del Apocalipsis después del arrebatamiento, de la gran tribulación. No está hablando de ese periodo específico de la historia, no, está diciendo que en medio de esa gran opulencia que tenían, ellos iban a entrar en un momento de tribulación, de angustia, de dificultad. Y el Señor dice, y si no se arrepienten de las obras de ella, los heriré de muerte. Sin embargo, yo veo la esperanza, o mejor, la oportunidad de salvación de parte de Dios. Está esperando que ellos se arrepientan. Yo sé que algunos no seguirían las enseñanzas de Jezabel, pero los que habían seguido esta corriente, esta doctrina equivocada, errónea, el Señor los está llamando para ser rescatados, para que no murieran, para que no participaran de esas obras. La iglesia entonces estamos viendo que está formando el engaño en la mente del pecador. Esta iglesia está proveyendo, está dando un lugar para una iglesia de falsos maestros. Esta iglesia de Tiatira está permitiendo que el engañador influencie a otros creyentes a promover el pecado en sus vidas. Esta iglesia está permitiendo a que el pecador crea que ha logrado eludir las consecuencias del pecado, que está poniendo en riesgo las vidas de los creyentes débiles y que fueron engañados. Pero también, como sexto lugar, la última consecuencia de tolerar a Jezabel es que esta iglesia se convirtió en un ejemplo de iglesia que desagrada a Dios. Se convirtió en una referencia. Muchos la señalaban y decían, esa es la iglesia de ellos. Se ganó una reputación. Esta mujer adinerada, influyente, enseñando y con mucho conocimiento, parecía tener la respuesta, pero no era así. Yo quiero decirle que hoy hay mucho mensaje jezabelítico, de mucha influencia, de influencers, qué palabra tan moderna. Hoy youtubers y cantidad de mensajes para volverse llenos de likes, de seguidores. Es el predicador que está pegando, que está de moda, es el de moda. Y ante estas circunstancias, el Señor hace una exhortación. ¿Cuál es el desafío entonces para la iglesia de Tiatira? Recuerde que el Señor siempre exhorta y al final deja una salida. Le dice: el que venciere, en el versículo 26, guardaré mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Aquí está haciendo muy claramente una referencia al reino milenial. De esto en algún momento también se enseñará, se profundizará sobre el reino del milenio. Esto no hace referencia a cuando estemos en el cielo, porque cuando estemos en el cielo, pues ya no hay necesidad de vara. Ya cuando estemos en el cielo con el Señor no va a haber necesidad de que seamos quebrantados o que las naciones sean quebrantadas. No va a haber esa situación. Eso habla de un tiempo que va a haber aquí en la tierra, y es una promesa que nosotros tenemos que tener presentes. A esta iglesia, a los que vencieren, Él les va a dar una promesa. ¿Cuál es la promesa? Él dice: y le daré la estrella de la mañana. Si usted lee más adelante el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 16, se dará cuenta quién es la estrella de la mañana. Y se dará cuenta que es el mismo Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo: iglesia Tiatira, ustedes han hecho a Jezabel la referencia, pero si ustedes vencen, Jezabel y esa enseñanza equivocada no va a ser quien esté con ustedes. Yo les daré, yo estaré con ustedes, yo estaré en medio de ustedes. Qué bueno cambiar a Jezabel por Jesucristo. Esas falsas enseñanzas, el pecado, toda esa idiosincrasia, toda esa manipulación y todo, por la palabra de verdad, de justicia, de salvación, de paz. La estrella resplandeciente de la mañana. No hay nada más interesante. Cuando vayamos a estar en la presencia de Dios, se habla del mar de cristal y la nueva Jerusalén, y se habla de las calles de oro. Pero eso perderá valor cuando nosotros estemos realmente frente a frente con el que queremos realmente estar. Pasará a un segundo plano. No nos dejemos distraer. Sí, la prosperidad es buena, la salud es buena, muchas de las promesas que tenemos nos llevan para un bienestar, y yo creo en ellas también, pero ese no es ser el centro de nuestro evangelio, ese no es ser el centro de nuestra predicación, ese no es ser el centro por el cual estamos todavía en la congregación. Nuestro centro siempre es ser Jesucristo. Concluyo entonces con dos lecciones finales. La primera: pueden haber grandes pecados en pequeñas iglesias. Y la segunda: los efectos del pecado en una sola persona pueden destruir la eficacia de toda una iglesia. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! Para las personas que a usted lo conocen y a mí, su iglesia será un montón de hipócritas si usted y yo somos hipócritas. Para ellos la iglesia será un montón de unos cuantos mentirosos, codiciosos, murmuradores si nosotros lo somos. Para ellos la iglesia de Cristo será un grupo de personas deshonestas, no íntegras, faltas de amor, si usted y yo así lo somos. Para muchos de afuera, la iglesia será solamente una comunidad de personas íntegras y honestas, si usted y yo realmente lo somos. Para muchos allá afuera, la iglesia de Cristo será un grupo de personas que aman a Cristo, que buscan su reino, si usted y yo amamos a Cristo y buscamos su reino. Así que esta carta termina con la famosa frase: ¿está escuchando? Aquel que tiene oídos, oiga. ¿Está escuchando? Esa es mi reflexión para ti hoy. ¿Estamos escuchando? Si no es así, hagamos todo lo que en este video aprendimos, y si es así, perseveremos. Porque Cristo viene, vendrá por nosotros. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, que Dios te guarde. Y si no nos alcanzamos a conocer en este lugar, esperamos que por la misericordia, la gracia y el favor de Dios nos corrijamos y podamos encontrarnos abrazando juntos a la estrella resplandeciente de la mañana, a nuestro Cristo. Hasta la próxima.